supuesto. Muchas gracias. Todo es público de aquí en adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, primero, Milcar, muchas gracias por colaborarnos con esta pequeña entrevista. Quisiéramos dar un pequeño contexto sobre tu experiencia en el campo. Sabemos que estudiaste periodismo en la Universidad de América y que tienes especializaciones en periodismo económico y seguridad social, ¿correcto? Además de eso, ha sido jefe de redacción de múltiples periódicos y noticieros. Quisiéramos saber un poco más qué más nos quieres contar acerca de tu experiencia en el campo. Bueno, para resumir quiénes soy yo, pues yo soy un periodista, un conferencista, he sido catedrático en varias universidades, digamos de lo actual. Actualmente colaboro a veces con el periódico El Tiempo, con la revista Credencial. Tengo un portal que se llama AHF Noticias, tengo una entidad educativa, me dedico a la comunicación organizacional en buena parte del tiempo. He escrito algunos libros como el último libro que se llama Los presidentes, gobernantes y mandamases de Colombia, donde desnudamos un poco el poder de los países, el Sí, poder ejecutivo de los países. Y bueno, ese es como más o menos una síntesis de lo que se ha hecho todo este tiempo. sí, no, perfecto. No, no solo un periodista, uno de los más reconocidos en el país en temas políticos y económicos, hay que aclarar. Gracias, gracias. Le hemos jalado a eso un buen tiempo, mi querido Luis y mi querido Juan. Maravilloso. Entonces, pues tenemos una serie de preguntas. La idea es tratar un poco el tema de las elecciones y el contexto político que hay en Bolivia. Sabemos que este año ha sido un poco entretenido para todo el mundo. Todos hemos tenido diferentes situaciones un poco anormales para lo común. Y entre ellos, pues está Bolivia, que pues cambió de presidente después de un buen par de años. Entonces, pues quisiéramos saber primero cuál es tu opinión acerca del movimiento político que hay de izquierda que hay en América Latina en general. Bueno, el movimiento político en izquierda, para ponerlo, digamos, pongámosle como unos linderos, unas fronteras. Miremoslo desde el año 2000 para acá para ponerle un poquito de contexto. Sí, La izquierda en América Latina tuvo un crecimiento muy grande. La izquierda en América Latina nace con Cuba y es Cuba la que lidera de alguna manera esa izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana hacia los años 2000 llegó a un punto importante. Teníamos Cuba, teníamos Nicaragua, teníamos un gran líder que era Chávez, teníamos Ecuador, teníamos... Bueno, y ya venía en camino Bolivia. sí. La izquierda latinoamericana un Disculpa, liderazgo Milcar, creo que como el de te estás entrecortando correspondió. un poco, un poquito de problemas de conexión. No te entendimos muy bien ese pedazo. Sí, parece que ahí aparece, pero yo estoy aquí quietico. Vamos a ver si mejora. Bueno, sigamos. Entonces nos estabas contando. Amilcar. Sí, Sí. Entonces nos estabas contando, estaba haciendo un pequeño resumen sobre el crecimiento de la izquierda en Latinoamérica, ¿no? bueno, te decía que pues después de que la izquierda tuvo un punto importante, luego con la muerte de Chávez, que hay un punto de quiebre de la izquierda en Latinoamérica. Sí, Entonces vino, por un lado, el tema de Ecuador, política económica y social de Venezuela, pero por otro lado vino el resurgimiento en Bolivia, que es un caso
muy par, porque en el momento en que la izquierda latinoamericana comienza a tener como un punto de quiebre en Bolivia, tiene un inicio de fuerza, porque la izquierda son 16 años, por ejemplo, por el 2004, 2005, por decirlo de alguna manera. Y entonces ese movimiento de izquierda en Bolivia tiene un nacimiento fuerte, impulsado por, como pasa en la mayoría de países latinoamericanos, por la pobreza, por la marginalidad, por la corrupción de los gobiernos tradicionales. Y entonces los electores encuentran en la izquierda una alternativa de cambio. Claro. Y eso fue lo que encontró la población más pobre de Bolivia, los cocaleros, los indígenas, los campesinos, que vieron en su copartidario, el hombre nacido en su seno, pues como la salvación para esa pobreza y esa crisis económica y social que vivía el Ecuador, y obviamente ya también de corrupción por el sistema que venía implantado. Claro. De manera pues que la izquierda luego sufre lo que está sufriendo hoy, que es un momento muy extraño, porque como le digo, la izquierda fuerte que está por el año 2000, con la caída de Chávez, con la muerte de Chávez y el ascenso al poder de Maduro, como que esa izquierda también viene y toma otro horizonte y comienza a caer, como cayeron los sistemas en Ecuador, por ejemplo. Y entonces Evo Morales, la gran salvación, tal vez comete el gran error que es querer aferrarse y atornillarse en el El poder, poder. y ese es el principal problema de la izquierda en Latinoamérica. Y en el mundo, atornillarse, aferrarse al poder. Claro. Sí, total. Pero si quieres, me puedes contrapreguntar en cualquier momento para centralizar o centrar. Pero digamos, ahí yo tengo una duda, digamos, el movimiento, digamos, acá en izquierda en Colombia, ¿usted qué opina si lo ponemos como, bueno, la llegada de Petro o alguien de centro, como catalogan a Fajardo y todas estas cosas que hemos visto en los últimos días, más allá de querer derrocar o revocar un gobierno de derecha, también se puede contemplar que un gobierno de izquierda con el que podría ser Petro, Robledo, alguno de estos, eh, va en aras a un futuro a atornillarse, así como pasó con Evo Morales, como pasó con Chávez en su momento y como está haciendo Maduro. Sí, todos los gobiernos de izquierda, los gobiernos de hecho son gobiernos que se atornillan en el poder. Miremoslo a nivel macro, a nivel mundial. China, ¿qué es China? Usted sabe que Xi Jinping está atornillado ya por la Asamblea Popular por los próximos 10 años. Claro. Miremos Rusia. Putin con la reforma constitucional está atornillado hasta el 2032. Entonces los gobiernos de izquierda son gobiernos que se atornillan, que coartan la libertad de expresión, la libertad electoral, y sin duda, si en Colombia se registrara algo parecido, pues Colombia no podría ser la excepción. Ahora bien, quiero de todas maneras, para que ustedes lo analicen y lo estudien, la izquierda en el mundo ha estado fracasando porque el modelo económico comunista ha fracasado. Hace unos años, acuérdense, con Marx, bastantes años, ¿no? Luego con Mao Zedong, fueron modelos económicos que parecía que fueran la panacea para salvar los países. Sí. Y esos modelos económicos se desgastaron ya. Ese es un problema de la izquierda. El modelo económico de la izquierda y del comunismo está desgastado. Y si no hay un modelo económico que haga que los países funcionen desde el punto de vista económico, porque funcionando económicamente, pues se puede salir adelante socialmente. Si hay plata, si hay proyecciones, si hay cambios económicos en el modelo, pues pueden funcionar. De manera pues que hago ese primer contexto para decir que Colombia no podría ser una isla donde
si viene la izquierda y se apodera del poder, pues que a los 4 años haya un cambio. No, porque la izquierda siempre ha dicho que los cambios de modelos económicos y políticos necesitan tiempo y tiempo no es en 4 años. Es decir, aquí una izquierda que pretenda cambiar en 4 años el modelo, pues no es imposible. Entonces, por ello, ellos siempre piden más tiempo. Y piden más tiempo para atornillarse en el poder. Claro. Ahora, estás hablando de que no son muy eficientes económicamente. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años Bolivia ha sido de los países que más ha crecido, con una tasa de crecimiento mayor. Claro, hay que analizar que Bolivia es de los países más pequeños, entonces pues es poco más fácil crecer en más volúmenes que Brasil o Chile. De igual manera, sigue siendo de los que más está creciendo. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de la inestabilidad política? ¿Qué influencia puede tener sobre la economía del país? No, y es cierto, Bolivia ha crecido, Bolivia ha sido un país que ha logrado salir, precisamente por eso tal vez Evo Morales logró mantenerse tanto tiempo en el poder, porque además pues tenían un plan de desarrollo a 4 años interesante. La gente yo creo que ha votado por el plan de desarrollo, más que por las personas, más que por Evo, la gente votó por un plan de desarrollo, de manera pues que ahora, esos son ciclos, ¿no? De pronto Bolivia puede estar en un momento importante económicamente y ahora puede tener alguna inestabilidad, pero no creo porque Arce precisamente fue el ministro de Hacienda de Morales y Arce fue el que construyó prácticamente ese modelo económico, ese plan de desarrollo. Y es ahora él el que tiene que terminar de cumplir ese plan de desarrollo y seguramente proponerle al país un nuevo plan de desarrollo bajo nuevas circunstancias, porque el plan de desarrollo muere este año, 16-20. Entonces, Sí. se presenta un nuevo plan de desarrollo. Y Bueno, será el ahora plan que de desarrollo mencionas, nuevo el que muestre si Bolivia. sí, disculpa, Amilcar, creo que se cortó otra vez. No, esperemos un momento a ver si mejora. Amilcar, Sí, perfecto. listo, mejor, ya mejoró. Bueno, estás hablando del plan de desarrollo 16-20. ¿Tú crees que de verdad la gente tuvo más en cuenta este plan que todos los rumores y todos los problemas que tuvo Evo Morales al inicio del año de corrupción y todas estas situaciones? ¿Crees que la gente tuvo más en cuenta el plan que la corrupción este año? Bueno, digamos que eso que pasó en Bolivia deja muchos interrogantes. Evo Morales ganó con el 47% de los votos. Evo Morales. Sí. Y se dijo que había habido fraude. Ahora ese mismo movimiento político de Morales gana con el 55%. Entonces, la primera pregunta que les dejo, si hubo fraude. Y no, resulta que parece que entonces si no hubo fraude, ahora la gente pensó más en el tema económico que en Evo Morales. Sí, es un buen interrogante, ¿no? Porque, pues, es de ese tipo de hipótesis que siempre salen, siempre que hay elecciones, salen a flote este tipo de hipótesis. Pues, al fin y al cabo, si hubiese habido fraude o no, nadie quita no se puede descartar la opción de que haya vuelto a haber fraude. Al ser el mismo partido, pues, ¿cierto? Pues siempre está esa hipótesis. Habrá que ver, como tú dices, habrá que ver el plan de desarrollo que plantee Arce,
que plantea Luis Arce para 2020-2024. Ahora, hablando de Arce, ¿qué efectos crees que pueden llegar a tener en la Ahora, región? Amílcar. mira, el tema de Bolivia, mis queridos amigos, el tema de Bolivia puede tener una gran repercusión en un organismo internacional como UNASUR. UNASUR era una OEA, era la OEA de Chávez. Eso era UNASUR. Y UNASUR se acabó. Ahora con Bolivia nuevamente, fíjense que lo de Bolivia puede hacer que la izquierda vuelva a tener un auge importante o a continuar un auge importante porque es fortalecer, mire, las relaciones Cuba, inmodificable, Nicaragua, quietico, Maduro, no lo mueve nadie, Ecuador esperando a Correa, Bolivia sigue en la izquierda. Ese es un bloque grande, es un bloque poderoso. Sí, claro. Es un bloque que desde el punto de vista político es importante y por supuesto económicamente importante. Aunque también económicamente, por ejemplo, fíjese cómo, si bien es cierto que Bolivia está hoy más o menos bien, así estaba Venezuela hace 10 años. Claro. Sí, como tú Venezuela estaba decías, bien. son economías Petróleo, cíclicas, ¿no? Todas las gas, economías son cíclicas. ciclos. Y el ciclo, lo que te dije atrás, lo que les dije atrás, el ciclo del modelo económico comunista ya se cerró. Hay que pensar en otro modelo. Y justo en ese tema, antes de continuar, me ha saltado una duda y yo quería preguntarle cómo a partir de lo que englobaba Marx del socialismo y comunismo, ¿cuál de estas dos vertientes cree usted que tomó la izquierda? Porque pues vemos que al principio con Cuba pues hubo una época de violencia, lo cual podemos asemejar a comunismo, igual que en México en su momento, Argentina y Chile. Pero digamos hoy, ahora, ¿qué marca más el paradigma de la izquierda? ¿Cuál adopta más como bandera? ¿Si socialismo o comunismo? Las vertientes, fíjense que el tema de Marx, ya Marx pasó a la historia como un hombre importante dentro del comunismo, dentro de los modelos económicos, pero su modelo fracasó. Las economías tienen que abrirse. Fíjense lo que pasó en China. En China, Mao Zedong impuso un modelo que fracasó. Entonces, el nuevo modelo tiene que ser una mezcla de comunismo, de socialismo, de economía de mercado abierta, lo que está haciendo China. China, si no abre el mercado, si no abre fronteras, si no libera aranceles, pues no sería lo que está haciendo hoy la primera potencia económica del mundo. Pero no lo ha hecho con un modelo meramente socialista ni comunista, Sí, no. sino con un modelo de neoliberal, con un modelo de apertura económica. Sí, claro que el caso de China se me hace bien interesante, porque aunque ellos aclaman el socialismo y sus ideales de hace muchos años, pues invitan mucho a la propiedad privada. No obstante, a pesar de invitar a la propiedad privada, es bien sabido, es de conocimiento común, que que la mayor cantidad de las empresas grandes, si no todas, tienen un porcentaje, el Partido Socialista Chino, el Partido Comunista Chino, tiene un porcentaje de propiedad de estas empresas, ¿no? Las empresas son mixtas, no privadas. Sí. Pues ahí, sí.
precisamente ahí está el capitalismo. La Unión Soviética, si usted mira las exportaciones de los millonarios en China y Rusia, ha sido impresionantemente sostenido hacia arriba. ¿Eso qué es? Capitalismo. Sí, exacto. Es bastante interesante porque a pesar de, tampoco se puede decir que son 100% capitalistas por lo que mencionamos de su apropiación de la propiedad privada. Ellos están constantemente apropiándose así sea de porcentajes de la propiedad privada para tener cierto control sobre las operaciones de gran parte del mercado, ¿no? Claro, el modelo político es comunista, el modelo económico es socialista comunista, socialista capitalista. Y esa mezcla, fíjense ustedes, el modelo de Mao Zedong era puro, 100% puro y fracasó. Sí. Ante eso, China, ¿qué hizo? Abrir, meterle capitalismo a la cosa, mezclar ese socialismo con el capitalismo, pero manteniendo el modelo político, político y social comunista. Porque ustedes saben que la rama legislativa ya no se ha modificado, por eso fue que Xi Jinping logró, en lugar de hacer elecciones, logró que el Politburó, por decirlo de alguna manera, o la asamblea de allá, le diera facultades por 10 años más para estar en el poder. Y no hay Claro. elecciones. No hay elecciones, el pueblo no participa. Y pues estamos viendo lo que pasó en Hong Kong el año pasado, ¿no? Que estaban empezando a ser democráticos y apareció China y les dijo, no, aquí no existe eso. Muy ¿Crees bien que algo traído así ese se puede ejemplo. pasar en Latinoamérica? En Latinoamérica pues está pasando porque tenemos gobernantes de por vida. En Cuba, ¿qué ha habido? No, me Gobernantes de por refiero, vida. Casi Pero, no pero digamos, sale Raúl, pero hablando de casi un no modelo sale económico, Fidel. hablando de un modelo económico, digamos que exitoso, se podría decir como el chino, que algunos de estos países que exclaman la izquierda puedan llegar a tener éxito como ha pasado con China de una u otra manera. Bueno, Cuba está abriendo mucho mercado, lo que pasa es que las sanciones de los Estados Unidos no los han dejado salir adelante, pero Cuba ha logrado manejar un modelo económico en medio de la pobreza. Nicaragua no. Eh, Venezuela, ¿qué hizo? Su modelo económico mundial de petróleo era un productor de 500, 600 mil. Eso es una ironía. Es la pobreza, el desempleo y ya no hay plata. Venezuela se va a empobrecer cada vez más porque no tiene su única fuente productiva y de desarrollo económico, que es el petróleo. Sí. Entonces, el empobrecimiento y sostener estos modelos es verdaderamente, bueno, se van a sostener costa de la población, del hambre, de la miseria, de la migración. Ok, o sea, no vemos viable que uno de esos países pueda llegar a tener un éxito pues, como lo ha tenido China, que es actualmente la segunda mayor economía del mundo, a pesar de seguir con sus ideales políticos de una u otra manera. China podría ser hoy prácticamente, no el segundo, sino el primer, la potencia económica del mundo. Y China es la primera potencia económica del mundo porque primero, la mayoría de divisas que maneja Estados Unidos son chinas. Porque segundo, el Producto Interno Bruto de China es una cosa disparada impresionantemente. Porque a pesar de las sanciones, China sigue siendo el gran exportador y Del sigue mundo. siendo la primera fábrica del mundo, a la cual le compra todo el mundo. Entonces China prácticamente, si no está mejor, está muy en el primer lugar con
los Estados Unidos en el tema económico. Pero aquí en Latinoamérica, mirar un China latinoamericano, izquierdista, claro que me gusta el planteamiento. Me gusta que hagan ustedes ese planteamiento y lo estudien. Y tenían ustedes que coger uno por uno. ¿Será que Cuba, que lleva 50 años en esas, podrá salir adelante? Yo no lo veo. Nicaragua. Nicaragua es un país desgastado completamente en medio de la corrupción y la pobreza. Tampoco lo veo. Venezuela, pues ya lo hemos estado analizando en este momento. Ecuador, no sé, Ecuador puede tener un giro importante. Estamos hablando que Bolivia pasa por un momento económico importante. Ahora, Argentina volver a recuperar su liderazgo económico mundial, pero que vuelva a recuperar ese liderazgo económico lo veo muy lento. Brasil, pues Brasil está en la derecha, refundida. De la derecha, inclusive. Hablando de eso, hablando de lo de Estados Unidos, qué pena, Luis. Hablando de eso, Estados Unidos, hay varios expertos que dicen que tienen la hipótesis que es posible que Estados Unidos tenga una crisis y que se esté como acabando su era. Muchos esperan que antes de esta época del otro año haya un cambio fuerte en la economía, principalmente de Estados Unidos. Hablando entre la burbuja que hay en la bolsa, entre muchos otros factores. Esto va a fortalecer de una u otra manera a China. Este refortalecimiento de China, este posible refortalecimiento de China y sus alianzas que lleva construyendo desde los 90 con su plan de gobierno, desde los que postularon en los 90, ellos han fortalecido sus relaciones con Latinoamérica. ¿Crees que esto puede ser una oportunidad para que alguno de estos países se apalanque con China, como Bolivia, por ejemplo, y que pueda llegar a ser potencia de la región? Sí, China puede, y China indudablemente que está incursionando por acá, ¿no? Y China puede seguir ayudando mucho a esta región en su tema económico y a Bolivia. A China le interesan estos mercados. Estos mercados emergentes latinoamericanos son unos mercados a futuros muy interesantes. Entonces, seguramente China, en ese expansionismo, esa palabra hay que estudiarla mucho, el expansionismo chino, pues necesita nuevos mercados como los mercados latinoamericanos, eso es cierto. Ahora hay que ver esto dentro de un contexto más macro, dentro del contexto macro del manejo económico y político del mundo. Plantean ustedes, por ejemplo, que China podría en el mediano plazo y mediano casi corto constituirse en la primera economía del mundo por encima de Estados Unidos. Es viable. Es viable, es cercano, es posible. Y entonces, fíjese el mundo para dónde va, porque lo económico no puede ir solo ni lo político tampoco. Aquí en un corto plazo, hablemos 5 años, 10 años, puede llegar China a ser la primera economía del mundo. Y Estados Unidos va a perder ese liderazgo. Y entonces fíjense ustedes esa alianza chino-soviética, o chino-rusa, perdón, porque la Unión Soviética ya no existe. No existe. Entonces, dentro de la izquierda, el socialismo mundial, entonces podríamos tener una situación bien interesante que es que un país socialista, una potencia socialista económicamente apoyada en lo militar y político por Rusia. Eso dentro del manejo el manejo internacional hay que tenerlo muy en cuenta al mediano plazo, al corto plazo casi. Esa alianza comunista de China, Rusia, es lo económico. Es una cosa poderosa. Al otro lado está Estados Unidos perdiendo el liderazgo económico, pero teniendo unas alianzas importantes como son Gran Bretaña, Francia y Alemania. Claro, sumadas las economías de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón,
indudablemente que esas 5 economías jamás podrán ser menores que la China. Jamás China podrá alcanzar a superar esas 5 economías. Eso sí es completamente imposible. Podrá superar la economía gringa, pero no la economía de estos 5 países. Entonces, fíjense ustedes el panorama que se presenta al más corto que mediano plazo. Es tener una China como primera potencia económica con un apoyo militar ruso y político. Y al otro lado, una contraparte con 5 países, unos 5 países para poder contrarrestar ese poderío económico y militar de la izquierda. Eso ustedes, los futuros internacionalistas, tienen que verlo. Tienen que analizar ese planteamiento, ese horizonte que les estoy mostrando. ¿Para dónde vamos? Desde el punto de vista económico y político. Sí, y Ahora en teniendo, Latinoamérica, pues Latinoamérica y concretamente Colombia, si Colombia llega a tener un gobierno socialista en cabeza del que sea, es un gobierno socialista que va a hacer en los primeros años fuertes cambios y fuertes cambios orientados a una política popular y populista. Los gobiernos dictatoriales se fundamentan en ayudar a las clases menos favorecidas a través de subsidios para ganarse el electorado, para ganarse la base popular. Habría un gobierno socialista, un gobierno comunista que indudablemente proyectaría quedarse en el poder mucho tiempo, apoyado en un populismo, y un populismo sustentado en subsidios del gobierno, y unos subsidios que cada vez serán menores porque el manejo económico de la izquierda no es un manejo económico acertado. La alcaldía de Gustavo Petro fue una alcaldía que no tuvo unos aciertos administrativos y económicos, pero sí hizo populismo. Gustavo Petro fue el único alcalde de Bogotá la tarifa del transporte. Eso nunca se había hecho, tanto local como internacional. y teniendo en cuenta todo esto, y pues ya que estamos analizando cómo algún país de acá de la región de Sudamérica puede ser un prospecto para acercarnos a China, ¿cómo usted podría ver un crecimiento así, teniendo en cuenta que al momento de la renuncia de Evo Morales salieron comentarios de izquierda a derecha, los de izquierda diciendo hagan golpe de Estado, y los de derecha reconociendo una presidencia que pues no se termina de consolidar por todo lo que pasó? Entonces, ¿qué posición tiene usted frente a eso? ¿Cómo usted puede ver el crecimiento de una región si cuando suceden estas cosas, ya vemos que no solo Colombia se polariza de una manera derecha-izquierda totalmente absurda, sino que también la región se empieza a polarizar y crea estos comentarios un poco incendiarios que repercuten en violencia? Entonces, ¿qué opinión o qué posición tiene usted frente a eso? O sea, ¿cómo podemos hacer que la región crezca si aparecen estos comentarios? Mire, yo creo, se los digo con mucha franqueza, que Bolivia quedó vacunada ya. ¿Cómo quedó vacunada? Pues hubo unas elecciones que supuestamente eran fraudulentas y resulta que ese movimiento acusado de fraudulento resulta ser mayoritario en estas elecciones. Bolivia quedó vacunada. Y ahora miremos las cifras. Yo creo que en Bolivia ya no hay polarización. ¿Qué polarización va a haber cuando la izquierda tiene el 55% del electorado y la contraparte no llega al 30%, al 28%? Ya polarización cuando las cosas están más o menos Sí, parejas. Biden-Trump. Pero ya cuando un partido acusado de corrupto
Es que los bolivianos, yo no sé para dónde van. Un partido acusado de corrupto, un partido acusado de robar elecciones, y es un partido que gana mayoritariamente el electorado. Eso hay que mirarlo y hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Y de aquí en adelante, pues, ¿qué? El señor Arce se va a quedar todo el tiempo que quiera. ¿Qué afán tiene? Dice, Arce además es un economista, es un hombre de la base popular, es un tipo que manejó durante todo el tema de Evo Morales, manejó la economía del país como ministro de Hacienda. El vicepresidente el vicepresidente o el canciller, creo que el vicepresidente fue un hombre, el actual vicepresidente, perdón, del vicepresidente de Arce, mejor dicho, fue el canciller de Evo durante todo el tiempo. Eso es Evo Morales, y Evo Morales anuncia su llegada como el Mesías. Entonces, Bolivia ya perdió su oportunidad, quedó vacunada contra una revuelta contra la izquierda. Yo creo que la izquierda quedó afianzada en Bolivia por mucho tiempo. Ningún movimiento podrá ser capaz de superar electoralmente el MAS en muchos, muchos años. Y Amílcar, ¿y usted considera que, pues ya en un nivel más grande, hablando ya de la región, cree que la derecha y la izquierda pueden llegar a algún punto medio, sin hablar de consenso, para llevar a cabo pues, un desarrollo y un crecimiento conjunto, para ser tenido en cuenta así como China nos tiene como una economía en prosperidad y pues llegar a competir con Estados Unidos y con China? Bueno, mire, me estaba acordando, hay un economista famoso que con el apellido es Pickerman, acuérdense, se me olvida este nombre, que ha escrito muchos libros en estos últimos tiempos sobre economía, y él lo que precisamente está planteando es un nuevo modelo económico que sea un modelo económico mixto entre el capitalismo y el socialismo, como una salvación para el fracaso que han tenido ambos modelos, el capitalista y el socialista. Entonces, el resurgir de un nuevo modelo económico que sea la mezcla de estos dos modelos fracasados. Eso puede ser cierto, porque es buscar fortalezas y debilidades de uno y otro y generar un modelo que sea ecuánime, un modelo que combata sobre todo la corrupción, el gran flagelo, y eso pues no es ninguna cosa nueva decirlo, el gran flagelo de estos países ni siquiera es el narcotráfico, sino la corrupción de los gobiernos y la corrupción nueva que ustedes tienen que verla en las universidades, que es la corrupción del sector privado. En las universidades tienen que estudiar más investigarlo más. ¿Cuántos Odebrecht? Porque es que hablamos de la corrupción cuando es lo público, la cosa pública. Pero no, la corrupción está totalmente metida y enquistada en el sector privado. Odebrecht es una pendejada. El sector privado corrompió el sector público. La cuestión de la corrupción es un poco más allá de económico, de privado o público, yo creo que es una cosa más cultural, ¿no? Porque va desde la sociedad, desde las personas particulares, las personas naturales. En su diario vivir en Latinoamérica estamos como con una... nosotros crecimos en una sociedad donde la corrupción pequeña es algo normal. Me gusta que plantee eso, Juan, porque me acuerdo de alguien que comentó, ¿es corrupción que usted compre varias boletas para entrar a fútbol y luego las revenda más caras? ¿O eso es un favor? Interesante, ¿no? Es corrupción que usted madrugue a hacer una fila para conseguir una cita médica y venda esa fila, ese puesto que tuvo ahí. ¿Eso será un puesto de trabajo, será una ocupación o será corrupción? Interesante eso. Por eso es cultural, como tú lo dices. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por mostrarnos sus puntos de vista. Creo que nos dan muchas cosas en qué pensar, ¿no? Sigamos pensando todos. Porque sí, la verdad, sí,
Sí, hay muchos temas que tratar, es un tema muy complicado, todo lo político es algo muy difícil, cierto que no hay una verdad absoluta en estos temas, hay que esperar, siempre dejar expectativas y generar hipótesis, pero al fin y al cabo no vamos a saber nada hasta que pase, ¿no? Entonces, Pues bueno, mucha suerte, gracias por la invitación. No traguen entero, no traguen entero, no crean en nada, ni le crean a los comunistas, ni le crean a los capitalistas, ni le crean a los empresarios, ni le crean a los políticos. Investiguen todas las aristas y saquen su propia verdad. muchísimas gracias, Amílcar. Muchas gracias, Amílcar. Que estés Saludos, muy bien. suerte. Igual que estés bien.